y cumple 123 años de nacido. Entonces, es un número lindo, 1, 2, 3, es fácil de aprendérselo. Y hoy preparé un material para hablar de él y del contexto, porque a veces no nos damos cuenta en dónde está inmerso, a qué contexto pertenece un museo, un recinto cultural y cuáles son las ideas básicas a través de las cuales se manifiestan, digamos, postulados culturales, artísticos, políticos incluso, etcétera. Entonces voy a iniciar, si les parece bien, con el material que preparé para la sesión de hoy. Quiero darles la bienvenida al público y por supuesto me encantaría que pudiéramos platicar, que pudiera haber preguntas, comentarios en algún momento de la presentación o al finalizar. Entonces, vamos a hablar de una característica de los acervos de don Antonio Hagenbeck y de la Lama para conmemorar su 123 aniversario del natalicio que ocurrió mañana, pero el 14 de febrero es un día emblemático para todo el mundo mundial, así que decidimos hacer esta presentación un día antes, digamos, para no entorpecer las celebraciones de mañana del Día del Amor y la Amistad, por lo cual iniciamos. Decidí enfocarme en este aspecto, en la búsqueda del pasado, en una mirada retrospectiva hacia atrás, digamos, del coleccionista y gestor y promotor cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama, que también es una característica que va a estar presente en diferentes coleccionistas de la época y anteriores y posteriores a él. Entonces, él nació en 1902, murió en 1991. Su familia tenía una riqueza acumulada de varias generaciones, enfocándose en bienes raíces y esos bienes inmuebles que la familia tenía en posesión y que rentaba y de ahí recibían dinero mensual, lo consumió en objetos suntuarios. Se dedicó, digamos, a la compra de objetos que decoraron sus casas habitación. Él viene de una familia muy importante, una familia del siglo XIX, con prestigio, con reconocimiento social y sobre todo hay un aspecto fundamental en su tradición familiar, que es el hecho de que sus tías abuelas, hayan sido importantes artistas, pintoras de mediados del siglo XIX, Juliana y Josefa San Román, la familia, una rama de la familia proveniente de la zona de Lagos de Jalisco, y estas mujeres participaron como aficionadas, no como pintoras profesionales, en las exposiciones de la Academia de San Carlos, donde mostraban sus cuadros, donde trabajaban algunas de los géneros pictóricos más, digamos, reconocidos en la época para jovencitas pintoras, hijas de buenas familias que tomaban clases en diferentes espacios con profesores privados generalmente y que presentan algunas escenas interiores, algunos temas religiosos. Aquí, por ejemplo, en esta pintura se ve el espacio, que eso es lo que quiero destacar en esta ocasión, el espacio, la decoración, las artes aplicadas, las pinturas que ambientaban la espacialidad de las clases burguesas, de las élites económicas en el México del siglo XIX. Esta es una pintura Sala de Música de Juliana San Román. Aquí hay otra también con un ambiente muy parecido, una decoración con los sofás, los sillones, las sillas, los cortinajes, las lámparas de la época, todo con dorados, los espejos, etcétera. El tipo de mobiliario de ambiente que va a ser muy importante después, casi un siglo después, para don Antonio Hagenbeck. Este otro también, vemos la espacialidad, la altura de las mansiones de la época y esa decoración, ese uso de objetos suntuarios, de objetos mobiliarios,
que están dando un discurso, que están hablando de una predisposición cultural a degustar, a gustar de estos objetos, de este tipo de piezas, muy a tono con lo que sucedía en el siglo XIX y que don Antonio va a incorporar a su imaginario, a su vida cotidiana ya en pleno siglo XX. Este, por ejemplo, es otra de las pinturas de Josefa San Román, donde se muestra justo la pintora haciendo uno de sus cuadros y la decoración de muchas de las pinturas que después van a estar en manos de don Antonio Hagenbeck. ¿Quién es él? Él es un personaje muy importante porque él va a ser parte de una estirpe de coleccionistas, de gestores culturales, de aficionados al arte y a la cultura, apasionados por los objetos, que va a buscar en el pasado las respuestas para el presente. Esto es muy importante. Para él los objetos son dispositivos, son herramientas, instrumentos para dar un mensaje, para construir una narrativa, un discurso visual, donde el diseño espacial, el diseño del espacio, la escenografía que construye, el objeto tanto artístico como el objeto hecho en serie, pero prestigiado y bien elaborado, para él son muy importantes porque son residuos del pasado, son elementos que contribuyen a crearse una personalidad propia, a crearse un perfil individual en una sociedad moderna. Él está viviendo plenamente el siglo XX, nace en 1902, le toca prácticamente todo el siglo XX al morir en el 91, y él, a pesar de estar en el siglo XX, toda su decoración familiar, todos los objetos que le rodean, es una tradición del siglo XIX. Él tiene una especial devoción por rodearse de objetos que documentan la vida de su familia, de sus antepasados, de generaciones anteriores a la suya, donde demuestra una nostalgia, una, una predilección por una época que no le tocó vivir, que sí le corresponde familiarmente, que le antecede en generación, pero que sí forma parte, digamos, de su heredad, de sus heredades, de sus herencias familiares. Él entonces está en busca de eso que se decía, que se llamaba la edad dorada, donde hay un deber con la memoria, hay una necesidad de rendir culto a los antepasados, de honrar a los ancestros, de reconocer la tradición de donde se procede, las herencias, las acumulaciones de conocimientos, de experiencias, de objetos que vienen del pasado. Entonces, él en su mansión en Tacubaya, él se dedica, a pesar de que es una mansión que él compró y no heredó, se dedica a decorarla con partes de los residuos, de los objetos decorativos de su familia, tanto de la casa de su mamá como de otras familias de su misma clase social, y decide construir una especie de altar. Toda su mansión es un altar familiar, es un homenaje permanente a la memoria de sus antepasados. Por lo tanto, lo que él colecciona, lo que él acumula, lo que él selecciona dentro de un universo donde el tiempo está devastando la memoria, el tiempo está destruyendo esos objetos, ya no se precian, ya no se valoran, no se consideran tan emblemáticos, tan representativos como en el siglo XIX. Hay otras modas que desplazan a este tipo de objetos, y él está negando, digamos, la tradición moderna del siglo XX. Él está negando los objetos del funcionalismo, por ejemplo, la decoración de mediados del siglo XX, y él está buscando todos aquellos objetos que para él están prestigiados, gozan de reconocimiento, son clásicos, son legítimos, te prestigian cuando los coleccionas. Ninguno de esos objetos va
a ser cuestionado, no van a preguntar por qué tienes esas piezas, qué mal gusto tienes. Al contrario, es un objeto que tiene ya un gusto de más de 100 años y por lo tanto no está sujeto a criterios de juzgarlos o de reprocharlos. Al contrario, son piezas que todo mundo dice, qué bonitos, qué elegantes, qué sofisticados, qué bueno que los rescataste, qué bueno que están aquí protegidos contigo, porque, y esto es muy importante, al reconocer que el lujo, la opulencia, los objetos aristocráticos, los objetos del pasado, cuentan una historia, hablan de nuestro pasado, y hablan de nosotros mismos, no solo en el pasado, sino también en el presente, porque los estamos rescatando ahora. En ese momento, esos objetos son protegidos y rescatados, que ese es un concepto muy importante en el coleccionismo de don Antonio Hagenbeck y de la Lama y de otros coleccionistas de la época. El hecho de asegurarse que se preserva el pasado, que se rescata la memoria a través del objeto. Por supuesto, las ideas que están detrás de este tipo de colecciones son de enaltecimiento del virreinato, de reconocimiento al siglo XIX como una época gestacional, una época de rico simiente que da fruto en el siglo XX. Hay una relación muy fuerte que se está queriendo fortalecer con Europa y esto es muy importante. Para don Antonio, recordar el enlace de su familia con las tradiciones europeas, las costumbres decorativas de Europa es muy importante. Su familia, una parte de su familia viene de Alemania, el apellido Hagenbeck viene de Hamburgo, así que reconocer, digamos, que él tiene una tradición enlazada por sangre, por tradición, por cultura, por religión con Europa, para él es un elemento muy importante. Entonces, para él rescatar los objetos, reconocerlos, prestigiarlos, incorporarlos a su discurso visual en sus residencias, tanto en su casa de campo, en sus casas de campo, como en su casa de la Ciudad de México, es un culto a la memoria, es reconocer la parte que la historia constituye para nosotros, nos constituye y nos termina de armar como seres humanos, y por supuesto es una especie de antídoto contra el olvido. Hay varios coleccionistas, muchos coleccionistas del siglo XIX y todavía del XX que hablan de enfrentar el salvaje deterioro del pasado a través del rescate de los objetos antiguos. Entonces, hay una necesidad de parte de él, por un lado, de honrar el pasado, de recordarlo, rescatarlo a través de las piezas que tiene en su haber, en su casa, en sus residencias, pero también, ciertamente, es una evasión, es un acto de retro, de irse hacia el pasado para no pensar en el presente, para no aceptar, no entender y no querer vivir en el presente. Es enfocar el pasado con este concepto de la edad dorada en el siglo XIX, donde todo era perfecto, donde todo era maravilloso, donde la gente vivía bien, donde no se vivía con las presiones de la modernidad, donde el ritmo era otro, se vivía de manera mucho más lenta, no con la rapidez que auguran los tiempos modernos y no con los métodos de vida y de simplemente el tema del transporte, cómo la gente se transportaba en el siglo XIX y cómo se transporta en el siglo XX con el tranvía, con los camiones, con los aviones, etcétera. Entonces, hay una necesidad de parte de don Antonio que no es un asunto personal, es un asunto social y por eso estamos hablando de él. Todo coleccionismo, cuando se abre al espacio de lo público, se convierte en un fenómeno social. En el caso de él, no es el único que está en fuga hacia el siglo XIX, que está evadiendo la modernidad del siglo XX. Hay todo un dispositivo social
en la Ciudad de México y en todo el país. Esto lo podemos revisar en coleccionistas de Monterrey, de Guadalajara, no se diga de la ciudad de Puebla, donde también en el siglo XX hay muchos coleccionistas que están volteando a ver el pasado y que se convierte entonces en una connotación de nuestra sociedad. Por supuesto, hay un tema de mitificación, se mitifica el pasado, se idealiza lo que no vivió, lo que no conoció, porque ciertamente son objetos heredados de su familia o comprados de otras residencias, rescatados de otros despojos, y sin embargo, está buscando certezas, está buscando objetos que traspasaron el tiempo, que lograron resistir y sobrevivir al paso del tiempo y a las modas, y está buscando objetos que le den certidumbres, certidumbres ideológicas, certidumbres sociales, económicas, políticas. Este es el espacio de su refugio, este es el espacio donde él puede ser él mismo, con la identidad que él se construyó, y puede entonces tener la tranquilidad no solo de que está rescatando el pasado, de que está viviendo en el pasado, sino también de que se constituye como un heredero responsable, culturalmente responsable, que está asegurándose que esas piezas queden a buen resguardo. Por lo tanto, construye esto que entendemos como un lugar de la memoria. Sus museos son un lugar para el pasado, para la memoria, para la protección de todos aquellos objetos que si él no los hubiera rescatado y no hubiera asegurado que esas piezas se quedaran en una fundación privada, estarían seguramente perdidos, destruidos, olvidados. Entonces, se convierten en objetos, y ese es parte del éxito de este tipo de museos en México y en todo el mundo, que nos invita al recuerdo de cómo las sociedades pretéritas vivieron y también de cómo los que nos antecedieron gozaron, sufrieron, sintieron, gustaron, etcétera. Entonces, nos habla sí de una clase, de una cierta clase social, pero en términos generales se convierte en una clase a la que pertenecemos todos, que es la clase humana, el sector humano, el grupo humano. Todos pertenecemos al grupo humano y por lo tanto este tipo de objetos de alguna manera son parte de nosotros mismos, de nuestra historia colectiva, social, nacional o internacional. En esta ocasión decidí enfocar parte de la charla con ustedes hacia quiénes son los otros coleccionistas en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades cercanas a la capital, quiénes son los que están comprando objetos semejantes que comparten el gusto, la devoción por el pasado, el placer por el arte, la pasión por el objeto suntuario. ¿Quiénes son los otros? Los que acompañan a don Antonio Hagenbeck de la Lama en esta búsqueda por rescatar piezas emblemáticas de su pasado personal y social, individual y colectivo. En este caso, quiero enfocar a un coleccionista del cual he escrito algunos textos, don Alberto J. Pani, que es un político importante para la posrevolución, fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en España, en París, en Portugal, y él es varias generaciones anteriores a don Antonio Hagenbeck de la Lama, también murió mucho antes que don Antonio, y él es un coleccionista que se enfoca en donar y vender al Estado sus posesiones. Él no creó un museo privado, no quiso abrir un propio espacio con sus recursos, pero sí se aseguró que entre 1922 y 1934
partes de las compras que había hecho con dinero privado, con su dinero propio, se vendiera al Estado para integrar las colecciones de la entonces antigua Academia de San Carlos, hoy Museo Nacional de San Carlos. Y también como secretario de Estado, con el presupuesto de la oficina donde estuviera despachando, sea la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Relaciones Exteriores, en esos casos él compraba obras de arte con su presupuesto y lo entregaba en donación del intersecretarial de la Secretaría de Hacienda o de Relaciones Exteriores, lo entregaba en donación a la Secretaría de Educación Pública para que se integrara al acervo del actual Museo Nacional de San Carlos. Entonces, de su colección privada, por ejemplo, tenemos este cuadro, es un acervo que él formó en París cuando era embajador entre 1919 y 20. Era un momento importante para el arte, para los coleccionistas, porque había sucedido la Primera Guerra Mundial, muchas familias antiguas, con renombre, con prestigio, con tradiciones de coleccionismo, habían tenido que desprenderse de sus acervos y era un momento oportuno para nuevos coleccionistas para hacerse, allegarse de piezas que todavía no estaban en los museos, pero que tenían una calidad similar. Entonces, estas piezas, por ejemplo, piezas antiguas, piezas provenientes de la Edad Media, del siglo XVIII, XIX, con algunas atribuciones que no se pudieron sostener después, pero son piezas muy, muy importantes. Entonces, este es un funcionario de la posrevolución que está inmerso en un siglo XX nacionalista, donde se apoya las artes populares, las artesanías desde el Estado, se apoya el muralismo desde el Estado, pero él como individuo, como coleccionista privado, está apoyando compras de pintura de corte antiguo, de corte clásico, pinturas que vienen de un pasado europeo con una tradición virreinalista de alguna manera o decimonónica. Así que es un coleccionista muy interesante porque sus pasiones privadas las llevó, como don Antonio Hagenbeck, al espacio de lo público y se convierten entonces en fenómenos sociales. Esta, por ejemplo, una pintura excelente de Pedro Berruguete que ustedes pueden ver en los acervos, está en exhibición permanente en el Museo de San Carlos, o compró esta pieza de Lucas Cranach, que son varias piezas con el tema de Adán y Eva, están en diferentes museos en Europa y en México. Otro coleccionista importante es don Isidro Fabela. Es otro político de la posrevolución, él es del Estado de México, es fundador del Grupo Atlacomulco, que es un grupo político muy importante que colocó a varios presidentes a lo largo del siglo XX y del XXI en la presidencia de la República en México, y también es de generaciones anteriores a don Antonio Hagenbeck y de la Lama. Él nació en 1882, murió hace 60 años, en 64, y él creó su casa, decidió convertirla gracias a un fideicomiso con el Banco de México y a un acuerdo con el gobierno del Estado de México, que su casa se convirtiera en un museo. Seguramente la han visto, la conocen y si no, les invito a visitarla. Está en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, y es la Casa del Risco, fundada un año antes de su muerte. Y en esta fotografía pueden ver la ambientación de la casa, como estaba cuando se inauguró. Ahora ya la han cambiado un poco, hubo una reconfiguración museal por parte del INA, que se hizo cargo de la reestructuración, pero si se dan cuenta, la disposición del espacio, la selección de las piezas, el tipo de objeto suntuario, el tipo de arte, de pintura, de escultura, de mobiliario, tiene mucho que ver, corresponde totalmente con el gusto de don Antonio Hagenbeck. Esta, por ejemplo, las imágenes de las espacialidades también son escenografías
que nos remiten a un pasado exitoso en términos de gusto, a un pasado privilegiado, a un pasado suntuario, donde la decoración es importante, cada objeto, cada pieza tiene una historicidad, representa una parte de la historia del diseño, tal vez del diseño industrial o del diseño artesanal o del diseño de una cierta localidad, del diseño alemán, el diseño francés, el diseño italiano o el diseño mexicano, en el caso, por ejemplo, de las tradiciones poblanas para algún tipo de cerámica, para la talavera, para el vidrio, etcétera. Son ambientaciones que coexisten en tiempo con la casa de don Antonio Hagenbeck y la casa en la Ciudad de México y las casas de campo, y que son personajes que están viviendo al mismo tiempo que don Antonio, son más grandes que él, son generaciones anteriores, y sin embargo comparten el mismo gusto, comparten una ideología semejante, están preocupados y obsesionados por el rescate de piezas del pasado y por su preservación. Por eso son personajes importantes, porque se preocuparon por hacer que sus elecciones, sus gustos, sus posesiones se convirtieran en espacios públicos, estuvieran al alcance y a la mirada de todos nosotros para el deleite colectivo. Esta es, por ejemplo, la recámara del matrimonio el político del Estado de México, muy semejante con el tipo de pintura, escultura religiosa que también es muy del gusto de don Antonio Hagenbeck y de Alberto J. Pani, que no es casualidad que también tengan una devoción católica tanto Pani como Hagenbeck. Otro coleccionista, aunque él está en la ciudad de Puebla, comparte la misma ideología. Él nació también en 1889, murió en el 68. José Luis Bello y Cetina es un coleccionista poblano que participa de una familia poblana también de coleccionistas que abrió otro museo en 1944, el Museo Bello y González, también en el centro de la ciudad poblana, y solo que el otro museo pertenece al gobierno de Puebla y este se mantuvo como propiedad privada gracias a un fideicomiso, a una fundación. Se fundó en 1972 este museo. José Luis Bello y Cetina comparte el gusto, la devoción por las piezas europeas, por los tibores chinos, por la decoración de piezas holandesas, de cerámica de alta temperatura, de vidrio, los textiles, los deshilados, etcétera. Y también tiene un enfoque mucho más importante que el de Favela, el de Pani o de Hagenbeck en lo regional. En el caso de esa colección sí veo un acento regional, un gusto por lo poblano. Tiene, por ejemplo, mucha pintura de artistas poblanos, tiene algunas piezas más talavera que los otros coleccionistas, aunque si ven la recámara de la familia, por ejemplo, también tiene un gusto bastante europeizado. En este caso es una cama estilo Napoleón Bonaparte, y tiene también una devoción particular por cuadros religiosos. Sobre todo tiene pinturas importantes de artistas emblemáticos del periodo virreinal y del siglo XIX, como Miguel Cabrera, o tiene Arrieta. Tiene varios cuadros de Arrieta, que es un pintor tlaxcalteca, pero incorporado, digamos, al Valle Poblano Tlaxcalteca. No se considera solamente de Tlaxcala, sino más bien del Valle Poblano Tlaxcalteca, y los poblanos lo incorporan porque trabajó en Puebla como un pintor local, un pintor regional. De hecho, el 1 de marzo va a haber una inauguración de una exposición de Agustín Arrieta en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla. Están cordialmente invitados. Seguramente vamos a hacer descubrimientos de cómo Arrieta es un pintor que se inserta en el contexto del siglo XIX en México. Para finalizar, quiero destacar, y esto es muy importante,
muy, muy importante, que estos coleccionistas privados nos han dado identidad, han contribuido a fortalecer una identidad más compleja, menos lineal en México, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Son personajes que no se incorporan al imaginario dominante, nacionalista, a veces hasta chauvinista o regionalista de los coleccionistas mexicanos. Ellos resisten a las políticas oficiales del Estado mexicano que van por el nacionalismo, por las artes populares, y ellos deciden seguir apoyando las artes suntuarias nacidas en Europa, por ejemplo. Entonces, son importantes a nivel social porque nos enriquecen, nos hacen más plurales, nos hacen menos dogmáticos, nos hacen menos anclados en lo que dicta el Estado a través de sus políticas culturales y de la infraestructura del gobierno, que puede ser la Secretaría de Educación Pública o los museos públicos, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia como del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o de los gobiernos de los estados. Entonces, son particulares que están haciendo una función de memorabilia, están rescatando el pasado, nos enriquecen a todos y nos dicen que no solo lo que dicen los museos públicos es lo que vale rescatar, es lo que importa proteger. También lo europeo, lo que tiene raigambre colonial, lo que viene del virreinato, lo que viene de otras latitudes, también nos enriquece, también forma parte de la identidad nacional y no solo el aspecto indígena, el aspecto prehispánico o la historia de los siglos anteriores a la conquista o del siglo XX. Lo que están diciéndonos es, hay otros periodos, hay otros momentos, hay otras tradiciones artísticas, otras tradiciones decorativas que también son valiosas, que también son importantes y hay que rescatar. Insisto, esto nos fortalece como sociedad, esto nos hace ser más completos, más complejos, menos cerrados a solo proteger lo nacional, lo de fabricación mexicana, lo de fabricación artesanal. También el objeto suntuario hecho en serie, tanto en el siglo XIX o siglos pasados como en el siglo XX, también forman parte de nuestras heredades, de nuestras herencias. En este sentido, el hecho de que don Antonio Hagenbeck y de la Lama haya decidido crear una fundación cultural en el ámbito de lo privado que lleva su nombre y que sus tres casas, la Casa de la Bola, la Hacienda de Santa Mónica y la Hacienda de San Cristóbal en Polachtla, hayan sido declaradas como patrimonio colectivo en el sentido en que tenemos derecho a visitarlas, a conocerlas, a pasear por ellas, conocer sus objetos, preguntarnos qué significa que estén allí, que se hayan rescatado. Esto nos enriquece a todos, a todas, nos hace parte de una colectividad mucho más rica de lo que nos han dicho las políticas oficiales del Estado mexicano. Y quiero recordarles que el patrimonio que nos han heredado generaciones anteriores existe, está protegido por leyes, en este caso por la fundación, una fundación privada, pero si no los disfrutamos, si no los recorremos, si no los conocemos, si no los visitamos, están inactivos y desaparecen de nuestro imaginario, de nuestros discursos visuales, de nuestra memorabilia, de nosotros mismos. Necesitamos irlos a ver, a conocerlos, a degustarlos, revisitarlos todas las veces que sea necesario, porque, y eso es muy importante, cada vez que visitemos estos espacios vamos a detectar otros objetos, otras piezas que corresponden con lo que somos en ese momento que lo estamos visitando y no con lo que fuimos la vez anterior que los visitamos. En este sentido, cada visita es única, irrepetible, cada visita nos incita a ver otros objetos diferentes. No vemos lo mismo porque no estamos pensando en lo mismo, estamos
buscando otras piezas porque nosotros estamos viendo otro tipo de objetos, porque estamos pensando y ya somos otros diferentes a los que fuimos la primera vez que vimos un mismo espacio. Así que les invito a que recorramos estos espacios privilegiados de la memoria, estos residuos del pasado que fueron protegidos y resguardados por personas que se han preocupado por traernos al presente nuestro pasado colectivo. Muchas gracias.